Hola, buenos días. Bienvenido una vez más a nuestro programa Didacteando. Vamos a aprender un poco hoy sobre la didáctica, muchas otras cosas más. También vamos a tener un poco una parte anecdotaria de lo que se aprendió en la clase de didáctica general con la profesora Ana María Albero, con la cual estoy muy agradecido por todo lo que aprendí durante su clase y durante todo el semestre. Entonces, bueno, antes de empezar, uno debería saber qué es la didáctica para adentrarnos en este tema. Entonces, quiero citar a un autor, Carvajal, que habla que la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Efectivamente, entre lo que es la didáctica es ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo tú utilizas el método o cómo tú haces o cómo tú aplicas el método con tus estudiantes o a las personas que estás enseñando para poder hacerle llegar ese mensaje, hacerle llegar esa explicación, hacerle llegar esa enseñanza y que él pueda aprender, que le quede eso bien memorizado y grabado. Bueno, ya entrando un poco en el anecdotario, nosotros empezamos las primeras clases con la profesora Ana María, aprendiendo un poco sobre qué es la didáctica y nos colocó una dinámica que era para que cómo podíamos agrupar a nuestros alumnos de tal forma en que ellos pudieran estar agrupados de forma aleatoria sin que se sintiera tan forzado, porque es algo que se nos presenta mucho en las clases, el tema de poder agrupar a los alumnos. Cuando uno les dice a ellos, agrúpense de tal forma, ellos siempre van a buscar a sus amigos, pero de esta forma busca integrar a toda la clase completa. O sea, independientemente de que las personas no se conozcan, va a hacer eso, de que ellos busquen la forma de integrarse entre todos ellos. También aprendimos un poco sobre lo que era un poco sobre la meditación. Ella nos cantó una canción que actualmente de vez en cuando escucho, porque me gustó, que es Tona de Luna Llena de Simón Díaz. De hecho, a veces escucho un cover que le hicieron de esa canción de Natalia Lafourcade, una cantante mexicana, bastante buena por cierto, y me gusta escuchar esas dos versiones, la de Simón Díaz y la de Natalia Lafourcade. Entonces ella nos enseñó mucho el tema de la visualización, que por cierto, canta muy bien la profesora. Nos enseñó mucho el tema de la visualización. Ahí se pudieron apreciar muchas cosas. Mientras que ella nos cantaba, pude apreciar muchas cosas, muchas imágenes, muchos paisajes en mi mente y fue bastante gratificante eso. Luego también aprendí mucho que ella nos mandó a investigar qué era la didáctica desde un enfoque científico, desde un enfoque disciplinario y desde un enfoque de lo que sería el arte. Entonces, si hablamos de la parte científica siempre es un estudio, un fenómeno que se estudia, ¿no? En este caso, el fenómeno de lo que sería la educación y de lo que sería la enseñanza en parte, porque ¿qué utilizas tú para ver, desde un punto de vista creativo, qué utilizas tú o qué metodología implementas tú para poder enseñarle a una persona? Porque todas las personas aprenden de una forma distinta. De hecho, hay varios canales. Está el canal visual, el canal auditivo y el canal kinestésico. Entonces, un poco de la mezcla de todo eso es cómo haces tú o ese fenómeno que se presentó ahí, el estudio de cómo tú poder hacerle llegar esa enseñanza a tus alumnos. Bueno, disculpen un poco la interrupción de mi gato, pero está ahí echado ya y me da un poco de cosas sacarlo de su zona de confort. Lo bueno es que está ahí tranquilo.
Entonces, bueno, sí, hablando un poco sobre el tema científico, ese fenómeno que estudia eso que se está presentando ahí. Hablamos como disciplina. La disciplina es básicamente un método, el método que tú utilizas para hacerlo. Puedes trabajar en base a objetivos, puedes trabajar en base a qué vas a planificar como para que tú puedas llegar esa enseñanza al alumno. Y hablamos de como un arte. ¿Por qué hablamos de un arte? El arte es la expresión humana, es la expresión humana en sí. Y si hablamos de arte, podemos hablar de creatividad también, porque como tú creas esa metodología en sí, qué creatividad tú utilizas para poder hacerle llegar a esa enseñanza al alumno. Y es bastante interesante estos tres enfoques que nos explicó la profesora. Eh, es importante saber que es bueno tener el apoyo de lo que serían las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje, básicamente el Instituto Pedagógico es como la Biblia de todos los futuros docentes que forman el pedagógico. Entonces siempre es importante leer esas distintas teorías del aprendizaje, ¿no? Por mencionar varias, está el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, la teoría del aprendizaje sociocultural de Lev Vygotsky y el humanismo, por mencionar unas. Me parece interesante que estas teorías siempre aplican algo de cómo poder explicar de forma más eficiente a los alumnos. En este caso, siempre son como métodos, ¿no? Métodos a aplicar para eso. Teorías de aprendizaje de las personas. Entonces, va directamente siempre relacionado con la didáctica. En este caso, si hablamos del conductismo, para hacer un pequeño resumen, los padres de eso son Skinner y John Watson. El conductismo fue por no decir la primera, teoría del aprendizaje que surgió. Esto era básicamente un refuerzo y condicionamiento de todo lo que de todo lo que tú enseñabas. Si yo te enseñaba algo y tú lo aprendías de mala manera, el refuerzo era negativo. Si tú aprendías algo y lo decías de buena manera, o me respondías bien, el refuerzo era positivo. Eh, yo te felicito o te digo que lo estás haciendo muy bien. Si lo haces de forma negativa, en ese caso el refuerzo es negativo. Entonces, esa fue una de las primeras teorías. De hecho, luego está el constructivismo, que es más básicamente, bueno, sus padres, en este caso, por mencionarlos, está Jean Piaget y está Lev Vygotsky. Bastante interesante porque yo siempre digo que Jean Piaget, viéndolo desde un punto de vista ya de una Europa más occidental, y hablando de Lev Vygotsky, viéndolo desde un punto de vista, porque él era bielorruso, ya desde un punto de vista de lo que posterior a eso, que él saca eso desde una Europa más nórdica, más fría, desde que esas dos Europas tienen un poco de diferencias sociales. Entonces, me gustan esos dos enfoques porque Piaget habla sobre un aprendizaje como construcción activa. Y también me parece bastante interesante que él hizo un experimento con uno de sus hijos, que vio básicamente cómo él, a medida que iba creciendo, iba desarrollando desde un punto de vista cognitivo su proceso de maduración, que iba viendo a través, que iba aprendiendo su hija, creo que fue su hija, a través de cómo crecía. Y él vio varias cosas ahí. Y en el caso de Vygotsky, que él habla sobre el andamiaje, de cómo el niño desde un enfoque social, cómo el niño puede aprender desarrollándose en un ambiente social, jugando también.
cómo él crea, cómo él se relaciona. En el caso de los padres, el andamiaje de los padres también es importantísimo. Entonces, hablando un poco sobre el constructivismo, el cognitivismo, disculpen, los padres, por mencionarlos, está Brummel y Ausubel, que son procesos mentales, importancia del orden y el significado, más desde un punto de vista cognitivo. Ellos hablan de eso. Está también la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, que es el zona de desarrollo proximal, mediación social. Más o menos lo que hablaba al principio, esa relación del niño con el medio ambiente, lo social, los padres, que juegan un rol importante. Y el humanismo, hablando de los padres, que es Carl Rogers y Abraham Maslow, ellos es más que todo la atención a las necesidades emocionales y motivacionales de los alumnos. Como tú, atendiendo eso, puedes ayudar al alumno a desarrollar ese aprendizaje, ¿no? La profesora Ana Albero, en algún punto nos mandó a hacer un cuadro, ¿no? Un cuadro comparativo de tres grandes partes. En este caso, él hablaba sobre las teorías, los modelos y los enfoques. Fue bastante interesante ver la diferencia, los años en donde se desarrollaban, la concepción del proceso de aprendizaje, el rol docente, el rol del estudiante, como para tener un bosquejo de cómo actúan esas teorías del aprendizaje. Fue bastante interesante. De hecho se entregó un cuadro. El cuadro yo lo tengo acá y un poco el resumen de cada cosa. Es bueno tener enfoque siempre de las teorías del aprendizaje, porque uno en aula puedes ver cómo actúa el alumno y con base a eso puedes seguir aplicando todo lo que las teorías del aprendizaje a través de estudios pudieron ver y recalcar. Bueno, vamos ahora en el momento de publicidad. Vamos a hablar del desodorante Rexona, la Rexona que nunca te abandona. Bueno, entonces le vamos a hacer publicidad a este desodorante Rexona Extra Cool, con una protección de más de 72 horas. Lo recomiendo, actualmente lo utilizo y créeme que sí me funciona muy bien, pero eso sí, no retes a las 72 horas que te dice acá. Es importante eso para que no te dé un mal olor. Siempre es importante mantener una buena higiene, entonces te recomiendo Rexona. Entonces, ya saliendo del momento de publicidad, hablemos ahora sobre el instrumento que aplicamos en clase. La profesora nos asignó una tarea, básicamente la acompañamos, que fue ir al Antonio Guzmán Blanco, colegio situado en El Paraíso, que de hecho una de mis compañeras, saludos a Geraldine, que nos ayudó a hacer el enlace para poder ir allá o poder observar más o menos cómo actúa el profesor ante una clase. En este caso fue una clase de educación física. Agradeció con la profesora en ese momento que nos prestó la colaboración para poder observar cómo fue todo ese proceso. ¿Qué pudimos observar en la clase? Me pareció bastante interesante. ¿Por qué? ¿Qué metodología aplicaba la profesora? Porque es distinto. Una clase de educación física es distinto a una aula de clase. O sea, estamos hablando de que el aula de clase es un espacio ilimitado. En este caso, una clase de educación física, en muchas de las ocasiones, para no decir en la mayoría, se da al aire libre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros observar al aire libre, a través de estas actividades físicas, cómo es la dinámica? De al tener más espacios más abiertos, el alumno tiende capaz en ocasiones como a tener más distracciones, o de pronto puede agarrar mucho más espacio para poder salirse de la clase.
En este caso siempre es bueno tener instrucciones claras, tener un buen tono de voz para proyectarlo y dar indicaciones claras de lo que va a hacer. Bueno, la profesora los formó, hizo el proceso de la clase como un acondicionamiento, ¿no? Un acondicionamiento, primero empezó con un acondicionamiento neuromuscular. Acondicionar el cuerpo para entrar en esta actividad física. Una vez acondicionado el cuerpo, ella los puso en formación, les indicó qué era lo que tenían que hacer. Recuerdo que les mandó varias actividades, les puso un circuito. Y bueno, hubo muchas cosas interesantes, cómo se expresaba él con los profesores. Me pareció bastante interesante desde un punto de vista crítico que ella los motivaba mucho diciéndole que eran jóvenes. Que cuando es verdad, o sea, los jóvenes pueden tener una condición física un poquito más desarrollada por ser jóvenes, pero no necesariamente si el joven no se mantiene con esa práctica constante puede perder esa condición física fácilmente. Es más, yo puedo decir que hay adultos que tienen mejor condición física que muchos jóvenes. Entonces, no necesariamente la juventud está asociada directamente con la condición física de cada quien. A pesar de que anatómicamente hablando se podría decir que supongamos que hay dos personas sedentarias, una adulta y una niña. El niño puede tener más condición física por temas de maduración, pero no necesariamente si el adulto desarrolló mejor la condición física que el niño, puede tener mejor condición. Entonces en ese caso siento que no es excusa. También observé que me gustó bastante que hizo un juego al final. El juego siempre es motivante de socialización, de diversión, de que los alumnos no se aburran tanto. O sea, para mí siempre es un punto importante ahí. Una de las cosas principales que observé, que es un poco lamentable y viene de las bases de lo que se está viviendo ahorita en la educación actual venezolana, se ve afectada más que todo la educación pública, la educación privada, pero la educación privada ya un poquito más accesible. Ya si hablamos de un nivel socioeconómico de nivel alto, o sea, una clase social alta, ya no se ve tan afectado por esto, pero hay una falta evidente de profesores de educación física. Y bueno, hay un proceso de desarrollo motor durante todas las edades y es importante siempre llevarlo bien para que las personas se puedan desarrollar muy bien a nivel físico. O sea, ellos sean muy eficientes y útiles a nivel físico. Y en la clase evidencia de que no muchos chamos tienen su proceso de coordinación bien desarrollado, su proceso de motricidad bien desarrollado. Entonces hay una falta de eso. Y básicamente viene de las bases, porque desde la edad de los 0, empezando desde que el niño nace, hasta los 8 o 9 años, es importante que ellos desarrollen muchas cosas. O sea, que desarrolles bien la coordinación, el proceso psicomotriz y todo ese proceso que ayuda a que él pueda desenvolverse y moverse bien, porque cada vez que hablamos de motricidad humana, eso es un proceso biopsicosocial, o sea, influye la parte anatómica, influye la parte psicológica y influye la parte social. Entonces es importante que el niño se desarrolle en un buen ambiente, en un ambiente sano, de que él pueda desenvolverse también, pueda jugar, pueda conocer a más niños, y que conozca su entorno, de que pueda saber dónde está ubicado, de que pueda de pronto trepar, pueda correr, pueda caminar. Todo ese proceso de maduración siempre ayuda a que sus habilidades motrices se desarrollen. Entonces, bueno, muchos de esos niños no sabían hacer movimientos que en edades tempranas los tuvieron que haber madurado.
Me pareció bastante interesante ver que en un circuito de ejercicios a muchos niños les costó bastante hacer los ejercicios, o se cansaban muy rápido o no coordinaban muy bien a la hora de hacer los ejercicios. Entonces me pareció bastante interesante. Tras que, todo lo evidenciado, pudimos llenar como un instrumento de observación, de ver qué se evidenciaba, qué se veía, y posteriormente a eso hicimos lo que fue un trabajo de investigación, el gran trabajo de investigación, que explicándole a la profesora para mí me pareció un reto porque los trabajos de investigación siempre llevan una estructura y, y bueno, fue un reto. Aprendí bastante en eso porque se evidenciaba cuál es el problema del asunto, qué tú puedes ofrecer para darle el problema a eso, o sea, que tú puedes evidenciar y qué puedes ofrecer a eso. Básicamente, yo ahí planteé del desarrollar unos juegos, unas actividades lúdicas, que en ese caso se traduce a los juegos para que los niños pudieran desarrollar esas habilidades motrices, ¿no? Y con esas habilidades motrices desarrolladas se les haga mucho más fácil hacer todos esos ejercicios y para la vida en sí. O sea, nosotros, todo es movimiento. Si hablamos del ser humano, todo es movimiento. Entonces, si yo ahorita voy a la cocina, tengo que agarrar algo, de pronto que está alto, o que de pronto tengo que cargar algo, o tengo que hacer, y siempre tengo que hacerlo de forma eficiente. Entonces, todas esas habilidades siempre se traducen en la vida diaria. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy subiendo las escaleras y de pronto veo el autobús, y tengo que correr, si yo tengo desarrollado bien mi velocidad, hay posibilidades de que yo alcance el autobús y que llegue temprano, mucho más temprano al sitio a donde voy. O si ocurre una situación peligrosa en la calle, y yo tengo que salir corriendo, eso me puede salvar de tener ese riesgo. Sí de que de pronto yo tenga que ir a comprar algo y sea suficiente fuerte como para yo poder llevar las bolsas y no pedirle ayuda a alguien o pagarle a alguien para que me lleve las bolsas. Entonces siempre es bueno desarrollarse de forma física para poder ser eficiente en la vida diaria. Entonces por eso es la importancia de que esos niños desarrollen todas esas habilidades motrices de forma eficiente para que sean más eficientes en su vida diaria. Y bueno, en ese trabajo de investigación básicamente la problemática era eso, que los niños no tienen esas habilidades desarrolladas como podría ser yo. En este caso sería hacerles esos juegos, esas actividades. Bueno, hablando más sobre el tema de investigación, desarrollamos 2 capítulos. El primer capítulo sobre el planteamiento del problema y el segundo capítulo sobre el marco teórico. Me pareció bastante interesante porque ver el planteamiento, los objetivos generales, los objetivos específicos, las interrogantes, las interrogantes, ver todo eso ahí me pareció bastante interesante. Evidenciado. Y bueno, sobre el marco teórico, hablando sobre las teorías, los conceptos de todo lo que se ve ahí, porque hablamos también de las habilidades motrices básicas, que en este caso quise desarrollar solo el correr para hacerlo más específico. Hablamos sobre las actividades lúdicas, que son los juegos, y bueno, entre muchas otras cosas, agregando esas variables. Y bueno, fue bastante interesante el investigar, conocer, ver cómo se estructura un trabajo de investigación, que básicamente también lo estamos haciendo en paralelo con Investigación 2, que es otra materia ahí en el pedagógico. Y
hablando ya sobre qué tal fue la profesora las clases de la profesora. La profesora Ana Albero, bueno, entrando de nuevo en otro momento de publicidad, hablamos sobre los cooler qubit. Este cooler qubit es importante porque si tú le metes hielo, le colocas hielo al pote, él te puede refrigerar eso durante mucho tiempo, no se calienta. Entonces es bastante bueno porque es un poco grande, tiene una capacidad de 750 mililitros y puedes llevarlo a hacer cualquier actividad. Si vas a hacer una actividad deportiva, si vas a hacer una actividad que requiera que lleves agua, es bastante bueno este envase. Entonces Qubit te va a ayudar a tener el agua bastante refrigerada, los líquidos bastante refrigerados. Entonces, bueno, fuera del momento de publicidad, siguiendo con el tema de lo que me pareció la clase de la profesora Ana. Me pareció bastante interesante todo lo que planteó, aprendí mucho sobre didáctica. Una profesora bastante sabia, si se podría describir, una profesora bastante sabia. Aprendí bastante sobre el hacerme cargo de mis propias cosas. O sea, ella ya hablaba sobre el yo, del mí, que nosotros muchas veces cuando desarrollamos una idea siempre hablamos de nosotros, de un colectivo, pero me gustó bastante el enfoque que ella daba del hacerse cargo de todo lo que uno quiere expresar, de todo lo que uno quiere desarrollar, porque siempre hablamos de nosotros, porque siempre hablamos de una perspectiva bastante subjetiva. Aunque uno quiera ser objetivo, siempre hay subjetividad en los objetivos. Entonces, me pareció bastante interesante eso. Me pareció bastante interesante que cada vez que le buscábamos una excusa porque no podíamos entregar un trabajo o algo por el estilo, decía como que yo necesito son soluciones. Buscar la solución siempre es bastante interesante porque a mí me hizo pensar mucho que a veces cuando se nos presentan se nos presenta algo en la vida, nos ahogamos en un vaso de agua. O sea, siempre estamos como anclados en el problema, y nosotros perdemos mucho tiempo haciendo eso. En cambio, si nosotros vamos a la solución de una vez, no nos mortificamos tanto. Es interesante que no nos mortificamos tanto y si vamos a la solución, resolvemos ese problema. Entonces ella siempre, cada vez que nosotros le decimos, profe, ¿qué podemos hacer? Es como que ya va, pero dame tú la solución y yo te puedo decir sí, no, sí o sí no. Entonces me pareció bastante interesante que yo siempre utilizaba eso. Me dejaron muchas enseñanzas de vida y a pesar de que nos explicó bastantes cosas, eso de enseñanzas sobre la vida siempre es importantísimo que tú sepas eso. Aprendí esas dos cosas. Bastante interesante siempre el enfoque que ella le da a la vida, lo que es la vocación como docente. Es interesante. O sea, tener vocación en algo no es fácil. El que tiene vocación siempre es esa persona que da un paso adelante, que propone, que se inventa cosas, que es bastante creativo y mantener esa motivación para tener vocación en lo que se hace, primero te tiene que gustar muchísimo. Y es como ese amor que tú tienes que mantener. Y me gustó bastante ese enfoque que la profesora hablaba bastante de la vocación, de lo que uno se enfrenta ya cuando es docente, de lo que uno ve en el aula o en el sitio donde te desempeñes, lo que uno observa, el ámbito emocional, que siempre es importante atrapar del alumno y me pareció bastante interesante. Bueno, ya concluyendo y cerrando este podcast de Didacteando, le quiero dar muchas gracias al Instituto Pedagógico por ser un ambiente en donde uno puede aprender bastante. Me gusta mucho porque siempre inculca mucho la búsqueda del conocimiento.
de que tienes que seguir aprendiendo, de que no te quedes solo con el pregrado, busca de siempre hacer un posgrado, de especializarte. Eso me parece bastante interesante porque yo estudié un tiempo en la UCB y yo no veía eso. Realmente siento que es algo bastante particular de acá. Quiero agradecer a la profesora Ana María Albero por todo ese espacio que nos dio, por toda la capacidad de escucharnos cuando nos expresáramos, porque es muy bonito que tener una profesora que te escuche cuando uno se expresa. No rompe con ese medio tradicional del colegio, la universidad, de los profesores que ridiculizar a los alumnos, y siento que ella rompió eso. Eh, También por todo lo impartido, por la paciencia, por también ayudarnos en ese caos universitario que se presenta siempre, esos retos que se presentan a diario. Eh, Ahorita hablando desde mi perspectiva personal, yo ahorita actualmente estudio y trabajo y los tiempos están bastante reducidos. A veces es un poco desesperante, pero cuando tú empiezas a entregar una tarea y otra tarea y sabes que te vas desenvolviendo bien con eso, sabes, terminas sabiendo el potencial que uno tiene y es bueno que, parece mentira, pero es bueno cuando que se te presenten esos retos para que tú puedas ser una mejor persona, para que puedas ser una persona resiliente, puedas ser una persona que salgas de esas adversidades. Y uno muchas veces en su mente, ay, que me ponen esta tarea, que me ponen esta investigación, que yo no sé, que no. Y cuando ya tú te sientas e investigas y buscas te estresas, pero dices, no, bueno, yo voy a seguir. ¿Cómo busco la forma de sacar eso? ¿Cómo busco la manera de solucionar? Y en el camino vas aprendiendo las formas y las maneras y tarde o temprano vas a salir de eso. Bien sea bien o mal, pero vas a salir de eso, vas a superar esa adversidad. Entonces me quedo con eso, me quedo con eso. El cariño de la profesora es impresionante. Me pareció bastante interesante que a los hombres nos puede decir corazón y a las chicas corazonas. Eso me pareció muy gracioso y muy cuchi. No, bueno, profesora, yo sé que usted está observando esto, muy agradecido. Y bueno, ya concluimos este programa de Didacteando. Espero a las personas que nos sintonicen mandarles saludos y nos vemos en otro episodio.